En este nuevo capítulo de Barcelona Memory vamos a viajar en el tiempo y por unos minutos vamos a adentrarnos en la alta sociedad para conocer la Barcelona del lujo. Esta es la historia. El impacto de la industrialización del vapor había creado una Barcelona de obreros. Sus patronos pertenecían sobre todo a una burguesía compuesta de industriales de primera y negociantes de segunda. Muchos eran americanos, indianos que volvieron a Barcelona tras la independencia cubana. Se dedicaron a invertir en la ciudad y convirtieron una Barcelona provinciana en una ciudad cosmopolita. A costa de explotar en sus fábricas al 90% de la población. Ellos vivían a todo tren. Algunos eran nobles de siempre, que vivían de las rentas de sus tierras y sus inmuebles, como los barones de Maldà y los de Segur, los marqueses de Alfarràs, de Castelldorrius, los Castellbell o los de Sentmenat. Pero la mayoría eran nuevos ricos que se habían hecho a sí mismos. Como decía Eusebi Güell, ahir pastors, avui senyors. Los Rocamora, los Elizalde, los Juncosa, los Batlló, los Ametller, los Güell, el Marqués de Comillas, los Sagnier, los Xifré, los Bacardí, los barones de Quadras, los marqueses de Gelida o el baró de Viver. Todos se conocían y frecuentaban los mismos ambientes que ahora vamos a conocer. El antiguo Camino de Jesús, que iba de la Puerta del Ángel a la Villa de Gracia, se empezó a urbanizar para convertirlo en un amplio paseo que albergó jardines y espectáculos. Incluso un parque de atracciones, los Campos Elíseos. Pero con los años fueron cayendo uno a uno bajo las garras de la especulación. Los pisos eran más rentables que los jardines. En el nuevo centro se establecieron las mejores tiendas de la élite económica, las oficinas de negocio y sus residencias, encargadas a los mejores arquitectos y decoradores, todos amigos o conocidos. Puig i Cadafalch, Enric Sagnier, Elia Rogent, Domènech i Montaner. Los inmuebles llevaban los nombres de sus propietarios. Pero a los barceloneses no les costó ni un minuto ponerles motes. La Casa Batlló era la casa dels ossos. La Casa Milà, la Pedrera. I la Casa Terrades, la Casa de les Punxes.
toda familia con posibles podía disfrutar de una segunda residencia en el campo. Ya desde los años de las epidemias, muchas familias tenían torres en Horta, Vallvidrera, La Bonanova o Sarrià. Desde que en 1848 Miquel Biada nos trajese la línea de tren Barcelona-Mataró, se acortaron las distancias para pasar unos días en el balneario de Caldetas, que se puso de moda en el verano de 1888. Otros preferían el de la Puda, en las faldas de Montserrat. O a Sagaró, un pueblo de vacaciones estivales urbanizado por Rafael Masó y Valentí a principios de siglo. En invierno lo más de lo más era ir a esquiar a Ribes. O a Camprodon, donde muchos industriales catalanes tenían residencia. El gusto por lo exótico solo estaba al alcance de unos pocos. Cuando se abrió la tumba de Tutankamón, Isabel Llorac estaba allí. Isabel era la chica más rica y moderna de la ciudad. Una verdadera flapper internacional. Por sus fiestas privadas pasaron los personajes más importantes de su tiempo, y en una de sus fiestas dio a conocer a la burguesía barcelonesa a Carlos Gardel. Otra niña bien era la hija del doctor Andreu, Madronita. Le encantaba conocer mundo y registró todos sus viajes con su cámara de cine. Los señores de la ciudad eran de derechas, aunque sus hijos se declarasen bohemios y anarquistas. Se reunían en el Ateneu, en el Cercle Artístic del Liceu, y muchos de ellos a principios del siglo XX se aglutinaban en la Lliga Regionalista.
cuyos miembros solían verse en el Parque Güell. Celebraba muchos de sus banquetes en el Casino de la Rabasada. Y años después en el Hotel Rich, edificado sobre el desaparecido Teatro Calvo Rico. Las señoras tenían también sus reuniones, pero mucho más privadas. Las más piadosas ocupaban su tiempo con labores de beneficencia. Una de las primeras en ceder parte de su patrimonio al auxilio de los niños pobres fue Dorotea de Chopitea, que incluso trajo de visita a Barcelona al que será San Juan Bosco. Esta burguesía supo disfrutar de la vida, no ocultaba su estatus, todo lo contrario. Pero todo cambió con la llegada de la izquierda al poder en la Segunda República. Desde entonces prefirieron pasar más desapercibidos.